Buenas noches. Henry, ¿por qué estás triste? Buenas noches, Henry. ¿Por qué estás triste? Te veo con cara triste. ¿Qué ha pasado? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lady. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí? sí, lo Caramba. escucho. Henry está con problemas ahí en su laptop o PC. Conecta tu audio. Creo que no activa el audio. Debes activar el audio. Ahí. A ver. Henry, ¿me escuchas? Ok. Ok. Listo. Lady, Henry, buenas noches. Eh, Caramba, solamente somos tres, pero bueno, tenemos que ir avanzando porque el tiempo se nos va. Eh, Solicitar para reactivar el audio. No sé qué está saliendo acá. Lady, tú sí me escuchas sin problemas, ¿no? Sí, profesor, yo sí lo escucho bien. Ok, ok. Eh, Dentro de esta semana que teníamos o que hemos visto lo que es el seguro de aviación, también tenemos lo que corresponde a los reaseguros, ¿ya? No sé si ustedes habrán escuchado hablar del reaseguro. El reaseguro es el seguro del seguro. Cuando una compañía de seguros, ¿no?, evalúa un riesgo y determina que las sumas aseguradas son muy elevadas, ¿no?, lo primero que pueden hacer es compartir ese riesgo y obviamente se comparte la prima y también los siniestros con compañías del mercado asegurador peruano. Esa unión se llama coaseguro, ¿ya? El coaseguro es una forma de compartir riesgos que tienen las compañías de seguros. Pero si el riesgo, a pesar de lo que se ha evaluado por parte de la compañía de seguros, sigue siendo muy elevado, se busca el reaseguro en el exterior.
¿ya? Acá también, en nuestro país también hay empresas de reaseguros, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, entiendo que Pacífico es una de ellas, es compañía de seguros y reaseguros, ¿no? Por ahí también creo que RIMAC, y no sé qué otra más. Pero normalmente el reaseguro, ¿no? Lo toman en el extranjero, ¿no? Entonces, sale un enviado de la compañía de seguros a colocar o a hacer las gestiones, ya sea por internet o cualquier gestión o apoyo tecnológico que tengan, ¿no? Y ofrecen el riesgo, ¿no? A suscriptores de reaseguros, ¿ya? Estos suscriptores de reaseguros van a compartir la misma suerte que la empresa principal, la empresa aseguradora principal, la que tiene, la que da la cara al asegurado, y van a compartir lo que es el porcentaje de prima, ¿no? Que le correspondería, así como cualquier eh, siniestro que se presente, ¿ya? Entonces, esa acción de compartir el seguro inicial se llama coaseguro, pero cuando ya estás sobrepasando un límite y sabes, de repente tú puedes reasegurar, tienes del 100% que has asumido tú, puedes reasegurar el 90% y solamente quedarte con el 10%. ¿Por qué? Porque si hubiera un hecho catastrófico, un siniestro catastrófico, en el ramo o póliza que estás tú compartiendo, ¿no? Inclusive podría comprometer la posición financiera y económica de una compañía de seguros. Entonces, como buenos administradores de seguros que son las compañías de seguros, tienen esas dos opciones, el coaseguro y el reaseguro. ¿Hasta acá se entendió, muchachos? Henry, ¿se entendió? Sí, ¿Sí? profesor. Ok, ok. Entonces, el reaseguro. Dice, el reaseguro es también una modalidad de seguro. Por consiguiente, en el reaseguro rigen muchos de los principios y procedimientos utilizados en el negocio de los seguros. Lo que le interesa al reasegurador, lo mismo que a la mayoría de los reaseguradores, son los acontecimientos futuros e inciertos que producen pérdidas. El éxito del reasegurador depende de su capacidad para calcular la probabilidad de las pérdidas futuras. Asimismo, las normas legales de carácter especial por las que rigen los contratos de seguros son aplicables también al reaseguro. Sin embargo, los procedimientos del reaseguro son tan diferentes en otros aspectos de las actividades del seguro directo, que tanto los aseguradores profesionales como los tribunales y autoridades competentes para reglamentar las actividades del seguro consideran que el reaseguro constituye una categoría aparte. Los conceptos del reaseguro. Hay un concepto jurídico que dice, el reaseguro es un contrato por medio del cual una parte, que se llama la cedente, en este caso la compañía de seguros principal o compañía aseguradora, traslada a otra, que se llama el reasegurador, parcial o totalmente un riesgo que asume con el tomador de un seguro. ¿Ya? Otro concepto es funcionalista. El reaseguro es un contrato por medio del cual el asegurador reduce su responsabilidad sobre un riesgo que asume o asumirá descargando aquella parte del riesgo que supera sus capacidades financieras o técnicas en terceras personas denominadas reaseguradores. ¿Ya? El otro concepto es clásico. El reaseguro es el seguro del seguro o también el seguro de las aseguradoras. Como estábamos comentando al inicio, los principios básicos del reaseguro son casi los mismos del seguro. Existe el interés asegurable, existe la buena fe, existe la indemnización y existe el objeto asegurable o el bien materia del seguro. ¿Ya?
Principios generales del contrato del reaseguro. El reasegurador, por este principio, se obliga, se llama la comunidad de suerte, ¿ya? Por este principio, el reasegurador se obliga a correr la suerte del accedente en la medida de su participación en el riesgo y estará a lo que ella decida en cuanto a las coberturas y al tratamiento de los posibles siniestros que ocurran. El reasegurador solo tendrá como recurso alguna revisión posterior de la documentación del accedente, pero mientras tanto, deja en manos de aquella la gestión completa de los riesgos y en su caso la liquidación de los siniestros a su leal saber y entender. El reasegurador no podrá hacer otra cosa que liquidar lo que le corresponde. O sea que en este caso, la cedente, que es la compañía de seguros que contrata el reaseguro, es la que lleva toda la administración del siniestro, ¿no? Toda la administración de la póliza. Decide si el siniestro tiene cobertura o no, y el reasegurador corre la misma suerte de la cedente, ¿no? Que es la compañía aseguradora que está dando la cara, que es el fronting frente al asegurado. Bueno, el otro principio es la buena fe suprema, principio que está ligado íntimamente con el anterior. Es cierto que en todos los contratos está contenido un espíritu de buena fe, es decir, que las partes celebran los contratos no para incumplirlos, sino para apegarse a ellos y estar a lo convenido, poniendo lo mejor de sí mismo para satisfacer los derechos y obligaciones que le correspondan. En el contrato de reaseguros, es la cedente quien tiene en sus manos el manejo de este y es ella quien solo notificará al reasegurador en qué medida se obligó y cuánto ganó o perdió. Es decir, el reasegurador descansa en la buena fe suprema inspirada en la confianza depositada en la cedente. La cedente, vuelvo a repetir, es la primera compañía de seguros que es la que está dando la cara con el cliente, ¿ya? Ausencia de relación jurídica entre el reasegurador y el asegurado. Es cierto, el asegurado, como reitero, solamente conoce a su compañía de seguros y la operación de reaseguros que hace la aseguradora no es de conocimiento, ni genera ninguna relación jurídica, ni hay un contrato firmado entre el reasegurador y el asegurado, ¿ya? La empresa de seguros es la única responsable por las obligaciones frente al asegurado. El contrato de seguro directo determina la medida de la obligación del reasegurador. La cedente no puede obligar al reasegurador más allá de las estipulaciones del contrato original, ¿ya? ¿Cuáles son las características jurídicas del contrato de reaseguro? Es formal porque debe contar con el consentimiento del asegurador y reasegurador por escrito. Se forman unos slips de reaseguro, se firma. Es bilateral porque genera obligaciones de uno hacia otro y viceversa. Oneroso porque obliga al reasegurador a indemnizar al reasegurado los siniestros a cambio de las primas que recibe. Es aleatorio. Ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia asegurada, llamada siniestro, ni cuándo se producirá esta. De duración, la duración del contrato será la acordada por las partes. Y es único porque dura durante la vigencia de la póliza que se está reasegurando. ¿Cuáles son las diferencias entre los contratos de reaseguro y los de seguro? Pueden distinguirse fundamentalmente en tres aspectos. El asegurador contrata el seguro con un miembro del público, ya sea persona individual, empresa comercial, organismo público o institución de caridad. El contrato del reaseguro se suscribe entre dos aseguradores, uno denominado reasegurador que está aceptando el riesgo y el otro reasegurado o asegurador directo o primario o compañía cedente. El reasegurador puede reasegurar a su vez los reaseguros aceptados, cuyo contrato se denominará de retrocesión. ¿Se dan cuenta? La primera acción de la compañía de seguros con otra compañía de seguros que acepta el seguro se llama reaseguro. Y si a su vez esta empresa reaseguradora vuelve a ceder este riesgo
a otra compañía de seguros se llama retrocesión, ¿ya? Y en tal caso, la compañía cedente será el retrocedente y el reasegurador el retrocesionario. Ahí se complica un poco por los términos y los adjetivos y nombres que tienen cada uno de los actores en este tema, ¿no? El objeto del seguro puede ser una cosa, personas o intereses que puedan sufrir pérdidas o daños o alguna responsabilidad legal en potencia a que esté expuesto el asegurado debido a las actividades realizadas por él mismo. Por lo tanto, el asegurador asegura directamente contra las pérdidas económicas derivadas de hechos como la destrucción de la propiedad debido a un incendio, accidentes. El reasegurador, en cambio, será afectado solo directamente por los siniestros primarios, según su compromiso de compensar al asegurado por los pagos efectuados por esto. La relación contractual solo existe directamente bajo el contrato original de la póliza, o sea, entre el asegurado y la compañía aseguradora o asegurador. E igualmente entre el asegurador y el reasegurador a través del contrato de reaseguro. La responsabilidad ha sido de esta manera perfectamente delimitada y nada obliga al reasegurador ante el asegurado. Producido un reclamo del asegurado, el cual ampara por una póliza de seguros, este será presentado únicamente al asegurador para su indemnización, reclamo que luego será trasladado por este último al reasegurador, quien lo indemnizará por la cantidad según los límites del contrato. Todos los contratos de reaseguros, incluido el reaseguro de vida, son contratos de indemnización que se reducen a los pagos registrados por el reaseguro según el seguro suscrito. Unas definiciones que es importante conocer. Asegurador directo, nombre que se da a la entidad de seguros que asume un riesgo previo acuerdo directo y personal con el asegurado. En esencia, es sinónimo al de asegurador. Capa, límite de responsabilidad asumida por el reasegurador bajo un contrato de exceso de pérdida y que funciona en exceso del deducible fijado por la cedente. Cedente, asegurador directo que cede u ofrece el reaseguro. Cesión, importe de los capitales ofrecidos por la cedente y aceptados por el reasegurador. Comisión de reaseguro, acá también hay una comisión. Retribución que reconoce el reasegurador a la compañía cedente sobre el volumen de primas cedidas. Tiene como finalidad compensar a la cedente de los gastos que ha soportado para captar y administrar los seguros cedidos. Comisión o participación de utilidades. Esta es la retribución que el reasegurador reconoce a la cedente sobre los beneficios del contrato. Tiene su base en el hecho de que, como los beneficios de un contrato son atribuibles en gran parte a la cuidadora suscripción de la cedente, es lógico que ésta reciba una recompensa por su labor. El beneficio de un contrato se calcula básicamente comparando pérdidas y gastos habidos frente a las primas suscritas. Comisión adicional. La comisión adicional es un incentivo que otorga el reasegurador a la cedente por los buenos resultados del contrato, la cual depende esencialmente de la siniestralidad que se presente durante el periodo del seguro. Y es correcto porque quien administra, ¿no?, el seguro, quien administra el riesgo, es la cedente o la primera compañía de seguros, ¿no? Si hace una buena administración de un ramo, entonces va a obtener un rédito, una utilidad, y eso también se va a ver reflejado hacia el reasegurador. Y por ende, este le puede extender, ¿no?, una comisión adicional. Hay unos conceptos acá que voy a tratarse de explicarlos, ¿ya? Hay otras definiciones adicionales. Dice, si la siniestralidad supera el porcentaje establecido en las condiciones particulares del contrato, la cedente no recibirá el ingreso adicional. La fórmula para calcular la siniestralidad es siniestros incurridos entre primas devengadas.
¿Qué cosa quiere decir siniestros incurridos? Son aquellos siniestros que ya están pagados, ¿no? Y no se consideran dentro de estos a aquellos que están en curso o se encuentran en reserva. ¿Ya? Ojo, siniestros incurridos son aquellos siniestros que durante la vigencia de la póliza han ocurrido y han sido pagados. ¿Ya? Pero aquellos que se encuentran en curso, o sea, todavía se están liquidando, o que se encuentran aún en reserva, porque no se sabe si es que el cliente va a proceder con el reclamo o no, o proseguir con el reclamo, esos no se consideran dentro de estos siniestros incurridos. ¿Qué son las primas devengadas? Las primas devengadas vienen a ser la prima que ya se consumió a la fecha o a una fecha determinada en donde también están considerándose los siniestros incurridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una prima de $1,000 para una vigencia anual, ¿no? Entonces, de repente, yo pido que se financie mi póliza en 4 partes, ¿no? Entonces, si me cuesta $1,000, yo voy a pagar cada mes $250, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el siniestro se presenta, ¿no? Al mes 1 o al mes 2, ¿no? Entonces, recién habré pagado la primera cuota o la segunda cuota, pero tengo que sacar también la proporcionalidad por rata de saber de esa prima que yo he pagado hasta cuándo es que me cubre. O sea, lo que se hace es dividir los $1,000 entre 360 días, que son los días que se utiliza, y se toma de referencia al inicio de la vigencia hasta la fecha de corte que se requiere, en donde se están analizando los siniestros incurridos y las primas devengadas. Entonces, si la prima ya venció, en ese caso, ojo, que la prima ya está devengada, porque ya tenía, con la plata que pagué con esas 2 primeras cuotas, prácticamente he pagado el seguro hasta la mitad, ¿correcto? Entonces, si yo ese análisis lo estoy haciendo al 4.º mes, todavía tengo prima suficiente, todavía como para 2 meses. Pero si ocurriera que el siniestro, ¿no? O el análisis de la siniestralidad lo haga yo pasado los 6 meses, ¿ya? ¿Qué cosa voy a encontrar? Que ya tengo una prima insuficiente, porque si estoy en el 6.º mes, ya debería haber pagado todas mis primas. Y si me atrasé en una de ellas, ya todas mis primas están devengadas y por lo tanto deberían estar pagadas. Por eso es que una cosa son las primas que se generan y otra cosa son las primas devengadas. ¿Se entendió este concepto o se lo vuelvo a repetir? Vuelvo a repetir, profesor, no entendí bien. Ya, ok. Siniestros incurridos sí lo han entendido, ¿no? Sí, Ok. Sí. ¿Qué son las primas devengadas? Son las primas cedidas en un periodo, ¿no? Que ya se vencieron. O sea, como voy a repetir, si yo tenía $1,000 para pagar, que la compañía de seguros me dé la facilidad de pago de las 4 cuotas, es una cosa aparte, es la facilidad. Pero yo le debo a la compañía de seguros $1,000. Esos $1,000 me cubren durante los 365 días, ¿no? O 60 veces creo que aplican, para cubrirme durante toda esa vigencia. Entonces, si el siniestro, si yo he pagado una sola cuota nomás, que serían $250, y al momento de hacer el corte de la siniestralidad, encuentro que la prima de $1,000 no se ha pagado en su totalidad, ¿no? Y solamente se ha pagado una cuota de 250, estoy debiendo 750. Pero tengo que contrastar contra la fecha de la siniestralidad que estoy tomando en referencia. Entonces, para sacar una siniestralidad, solo se tienen que tomar en cuenta los siniestros incurridos,
¿no? Versus las primas devengadas, porque el tema de las primas devengadas son aquellas que ya se vencieron, ¿ya? Entonces, en una vigencia de $1,000, ¿no? Si yo llego a fraccionar el pago en 4 cuotas y solamente pagué una, y al sexto mes estoy sacando mi siniestralidad, por lo menos ya tengo todas las demás primas que estaban pendientes de pagos ya vencidas. Esas primas pendientes de pagos se llaman las primas devengadas. Entonces se tendrá que pagar, ¿no?, las primas devengadas para que puedan estar a la par con los siniestros incurridos, porque es la plata que salió de la compañía de seguros para pagar los siniestros. Por ende, esa comparación solamente se puede hacer de siniestros incurridos contra las primas devengadas. ¿Ya? A ver. ¿Ahora sí me escucha, profe? Sí. ¿Qué pasó? Ahí está el micrófono, parece que está desactivado. ¿Has cantado mucho karaoke, pues, de repente? ¿Ah? No, estoy con la máquina viejita, la otra le daba a mi hijo. Ah, te estás sacrificando. Está bien. Está bien. Sí. A ver, entonces continuemos. Aquí hay unas definiciones que a veces es un poco complicado, porque en verdad ustedes no van a ver los reaseguros, ¿no? O sea, como corredores de seguros no van a ver los reaseguros, pero es importante que tengan las nociones debidas para poder explicar a un futuro cliente cómo es que se maneja la administración de riesgos, ¿no?, por Sí. parte de las compañías de seguros. Claro, profe, disculpe. Sí, Es bueno que nos comente porque lo que pasa es que, bueno, yo sinceramente me gustaría, así que nos mencione para tener en cuenta y ver también qué viene exactamente en el examen, porque hay que estudiar más lo que realmente viene, porque como es bastante, sí, estudiar eso y no llenarnos mucho en algo que de repente no va a venir. claro, Por ejemplo, cotizar un seguro de incendio. Uno pone lo referencial, los montos, el lugar, sí. los materiales que tiene la casa, pero en realidad la compañía al final es quien cotiza, ¿no? Ujú, Entonces esas cositas claro. como que Tú no tienes, viene. como corredor de seguros, tienes que tener ese conocimiento y saber, ¿no? Cómo es Claro, que, claro. y explicarle, porque el cliente en algún momento te puede pedir, explícame cómo es el proceso de cotización, Claro, sí, sí. Claro, ¿no? la noción de cómo es todo el Así es. proceso. Y si Ya el cálculo imagínate es que la tú no tengas compañía, ¿no? en el conocimiento debido y, ¿sabes qué? No sé, tenemos que esperar la cotización, entonces, ¿qué confianza le estás dando tú a tu futuro cliente, no? No, sí, hay pólizas que en realidad hay pólizas, profesor, hasta yo, bueno, que he pasado varias experiencias, que no se puede cotizar ahí mismo, pero las Sí, vehiculares, por sí, ejemplo, las vehiculares, eso sí lo puedo cotizar, ¿no? Más fácil, las tasas, claro, ¿no? Una claro. TREC, son cosas que uno lo puede manejar rápido, pero los de incendio, que uno tiene primero que evaluar el riesgo, la compañía, evaluar el Sí, lugar, evaluar un montón de cosas. sí. No son cosas que no, el cliente tiene que saber que eso, Tiene un no proceso, vamos, eso sí tiene un proceso claro, que no está a cargo tuyo, ¿no? Pero tú sí, tienes que decirle cuánto podría demorar ese proceso y qué cosas son los pasos a seguir para facilitar la emisión pronta de la póliza, ¿no? exacto. Ok. Eh, esta parte del reaseguro, hay unos conceptos, pero yo también les sugiero que los lean. Hay unas definiciones que todavía faltan, ¿ya? Pero les he indicado las principales, ¿ya? Ahora vamos a continuar con la clasificación jurídica del contrato de reaseguro, ¿ya? Es un contrato mercantil, por la materia misma que regula, que es de la misma naturaleza que el contrato de seguro, casi muy similar, ¿ya? Contrato bilateral o sinalagmático, hacen nacer derechos y obligaciones recíprocos entre las partes, ¿ya? De parte de la compañía cedente, que es la compañía aseguradora, que es la que está dando la cara al cliente, y de parte del reasegurador, que es la compañía reaseguradora que está recibiendo el riesgo, ¿ya? El contrato conmutativo. Ambas partes conocen desde el principio la medida de sus derechos y obligaciones. Es consensual
porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades y no se requiere de ninguna formalidad expresa. Contrato principal, porque tiene vigencia por sí mismo y no necesita de otro acto que lo refuerce. Contrato innominado o atípico, conforme a la legislación peruana, tiene una especial denominación, pero carece de una reglamentación particular y específica. ¿Por qué la necesidad del reaseguro? El reaseguro es necesario en casi la mayoría de los ramos de seguro y en los años recientes se ha tomado una tremenda importancia debido al crecimiento de los valores individuales de los riesgos, la exposición de estos mismos o la concentración de riesgos. Debe pensarse en los enormes valores individuales expuestos a riesgos en los casos de buques, aviones, cargamentos, riesgos industriales, bloques de edificios, seguros individuales de altos valores en seguros de vida y accidentes personales. Asimismo, existen tremendas exposiciones a riesgo de tipo catastrófico, como son los terremotos, huracanes, explosiones, conflagraciones de incendio, huelga, motines, acumulaciones, seguro de automóviles, accidentes personales o vida. El sistema más adecuado para llegar a la compensación de riesgos en el tiempo y el espacio es el reaseguro. Sistema por el cual el reasegurador se descarga de la parte, el asegurador se descarga de la parte de los riesgos que superan las posibilidades ofrecidas por su fuerza financiera, su cartera de riesgos, adquiriendo al mismo tiempo una gran flexibilidad en sus suscripciones frente al público y a sus agentes. La necesidad de contratación de reaseguros son función financiera, capacidad para emitir primas, capacidad por riesgo. La suma asegurada debe guardar una relación de menor o igual a un porcentaje del patrimonio, fijar una retención máxima. Estabilización. Es necesario producir un gran volumen de primas sin que la presión de que nuevas o grandes pérdidas debiliten o lleven a la quiebra a la empresa. Fijar un máximo de pérdidas en un periodo. Exposición catastrófica. Peligro de ruta tan de gran pérdida en una sola ocurrencia de consecuencias funestas para el asegurador, por lo que tienen que dispersarse los riesgos y limitar las pérdidas por ocurrencia. Función económica. Al absorber las pérdidas que afectan a las compañías de seguros, sea que se trate de siniestros grandes o una serie de pérdidas medianas y pequeñas, el reasegurador protege a los aseguradores contra fluctuaciones bruscas en el costo de la cobertura o prima y permite repartir dichas fluctuaciones sobre varios años a los accionistas de la compañía aseguradora contra posibles pérdidas de capital, a los empleados de la compañía de seguros contra la pérdida de sus fuentes de trabajo y de sus beneficios sociales. Continuando con la función económica, al dar tiempo a las compañías de seguros para reaccionar ante evaluaciones a veces imprevisibles, el reaseguro ayuda a neutralizar los siguientes efectos. Efectos de cambios económicos, por el aumento de la industrialización de un país que origina mayores riesgos en cuanto a valores, así como también nuevos productos, los cuales significan posibles experiencias desconocidas, como ha sido el caso de ciertos productos farmacéuticos que generan una responsabilidad civil. En este caso podemos poner un ejemplo. No es lo mismo, pues, reasegurar una industria en la China que reasegurar una industria en un país africano. Lamentablemente los países africanos están muy venidos a menos y su industria lamentablemente es muy pobre. En cambio, la industrialización que ha sufrido o ha tenido el Japón a nivel mundial es sumamente conocida por todos, ¿no? Lo que le ha permitido un auge económico significativo. De los cambios sociológicos, por el crecimiento de las clases medias de un país con aumento de su poder adquisitivo, que origina mayores demandas por seguros de vida y accidentes personales, así como los seguros de responsabilidad civil. La clase media siempre es aquella clase que surge de la clase pobre, ¿no? Y está queriendo llegar a la clase superior para poder, en teoría, vivir mejor
y llevar una mejor vida. Pero como ustedes entenderán, lamentablemente en Latinoamérica no tenemos esa posibilidad aún. Es más, muchos gobiernos, si hablo del Perú, han tratado de hacer desaparecer la clase media y lo único que quedaría sería la clase superior, ¿no? Y la clase baja, o la de bajo poder adquisitivo. Muy lamentable por el problema de nuestros expresidentes. De los cambios debidos a la fuerza de la naturaleza, por pérdidas originadas, como ya lo dije, por terremotos, maremotos, huracanes y ciclones. Además, el reaseguro sirve de vehículo entre distintos mercados o de catalizador, como, por ejemplo, al propagar nuevas formas de seguro, al hacer conocer las experiencias recogidas por el reasegurador en siniestros de otros mercados, al propugnar ciertas limitaciones en las coberturas o exclusiones por experiencias recogidas a través de siniestros de nivel internacional, ¿no? El mercado de reaseguros. El mercado de reaseguros se caracteriza por la forma que actúan los aseguradores y reaseguradores, así como los intermediarios. En estas operaciones, influenciados por factores como siniestralidad mundial y propia, capacidades disponibles, competencia y precios. Las compañías de seguros hasta el año 1970 negociaban sus reaseguros en forma completamente libre y solo existía el compromiso de prioridad de colocación con la Reaseguradora Peruana, empresa que fue fundada por todas las compañías de seguros del Perú con el objeto de realizar toda clase de operaciones de reaseguros, que era como un embudito. Todas las compañías de seguros del Perú que querían hacer reaseguros o contratar reaseguros se iban donde la Reaseguradora Peruana, ¿ya? Actuando tanto en calidad de aceptante como de cesionaria y celebrando para este efecto los contratos respectivos en el mercado nacional, la que después de efectuar su propia retención retrocedía a sus excedentes al mercado peruano. Cumplida esta obligación muy limitada de ceder a la reaseguradora peruana parte de su cartera, las aseguradoras tenían absoluta libertad de colocar los excedentes de sus reaseguros en el extranjero, así como también de aquellos ramos en los cuales las aseguradoras no tenían todavía contratos de reaseguros de primer excedente con la reaseguradora peruana. Hasta dicho año, las aseguradoras habían tenido relaciones directas con reaseguradoras del extranjero, efectuando libremente sus negociaciones, seleccionando los reaseguradores que a su criterio tenían mejor solvencia y les merecían mayor confianza, tratando de obtener las condiciones de reaseguro más ventajosas en cuanto a los límites de cobertura y comisiones. El control del Estado hasta el año de 1970 sobre la colocación de reaseguros en el extranjero consistía en la revisión de los contratos por la Superintendencia de Banca y Seguros. El 6 de octubre de 1970, el sistema de reaseguros en el Perú cambió fundamentalmente con la promulgación de la Ley 18425, con la finalidad de controlar la fuerte fuga de divisas que se originaba con la libre contratación de reaseguros en el extranjero. Asimismo, se estableció que la colocación de reaseguros debía centralizarse a través del Banco de la Nación, pues así el Estado estaba en aptitud no solo de controlar las divisas, sino de obtener las condiciones más ventajosas para el país al colocar en un solo paquete todas sus necesidades de reaseguros. A fin de precisar y aclarar las disposiciones contenidas en el decreto ley antes mencionado, el gobierno promulgó el 16 de septiembre de 1971 el decreto ley 18961, por el que se obliga a las compañías de seguros que, antes de gestionar por intermedio del Banco de la Nación un reaseguro en el extranjero, tenía que haberse saturado previamente la capacidad de retención del mercado nacional. A partir de ese momento, el Banco de la Nación se encargaría de la colocación de los reaseguros en el extranjero y la reaseguradora peruana, por lo mencionado en el párrafo anterior, cobró una mayor importancia, ya que era la única entidad encargada de mejorar en el país la capacidad neta de retención máxima, tanto de su cartera directa como de su aceptación en retrocesiones, o sea, la cantidad que estaban dispuestas a asumir las otras compañías a través de la reaseguradora peruana, o conocida también como RP. La intervención del Banco de la Nación estaba justificada respecto a la colocación de reaseguros, pero era una actividad
ajena a su naturaleza, un banco haciendo contratos de reaseguros en la vida, mientras no había la posibilidad de realizarla a través de una institución especializada. El 28 de enero de 1975, el gobierno promulga otro decreto ley 21037, autorizando a la reaseguradora peruana como la única entidad para contratar en forma exclusiva y excluyendo toda operación de reaseguros en y del exterior. Una vez que el Estado adquirió el 91% del capital accionario, manteniendo las compañías privadas, empresas nacionales, el 9% restante, asimismo fijó un capital mínimo pagado de 100 millones de soles y dispuso que los contratos de reaseguros que tenían formalizados en el Banco de la Nación se les transfieran a la reaseguradora peruana. Esta es una parte. El resumen sería que hasta 1971 existió el régimen de libre contratación. Desde 1971 se monopolizó el mercado a través de la llamada reaseguradora peruana. A partir de abril de 1991, el régimen vuelve a ser de libre contratación. Según el decreto legislativo 769, los reaseguradores extranjeros, así como los corredores de reaseguros nacionales o extranjeros, deberán tener un registro válido en la SBS para poder operar en el país y contar con un representante legal que sea residente en el Perú. Me está quedando menos ya de un minuto, muchachos. Me tengo que despedir. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por su atención. Cuídense. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Lady. Ya estoy pasando unos momentos de la Nos grabación. vemos, profe. Ok, cuídense mucho, por favor, chicos, ¿ya? Sí, Hasta luego. Cuídense. Nos vemos, profe. Gracias. Luego.